No pain, no gain is there. Saludos, buena forma de empezar el video. En este caso, bienvenidos a Tonificando con Jan Metabolic Trainer, un canal dedicado a conversar todos los temas que tengan de que ver que con salud, indicarte toda la información necesaria basada en evidencia para que tengas un cuerpo o un estilo de vida saludable a través de la canalización del estrés, a través del entrenamiento, la nutrición y como ya os proporcioné el último video, basando en videos con el deporte o temas relacionados con la salud, en este caso los esteroides, etcétera. En este caso, en el día 6, el día de anteayer, fue encontrado muerto el culturista George Peterson. El culturista George Peterson iba justamente a competir en el Mr. Olympia que comenzó el día 7, si no me equivoco, en Orlando, Florida, Estados Unidos, donde obviamente es el evento más importante del culturismo mundial. Repito, no como dice la revista Men Health, vendedora de ilusiones, sueños y mentiras, de productos, etcétera, donde dicen que es el evento más importante del fitness y el culturismo no tiene que ver absolutamente nada que ver con el fitness. Pero sigamos, eso lo hablaré en otro video y recalcaré más con respecto a esto. Pero vamos a hablar de la lamentable muerte de George Peterson. Lamentable porque obviamente deja, bueno, no sé si tenía hijos, esposa, etcétera, pero una persona bastante joven, digamos, para poder seguir trabajando, bueno, dedicarse a lo suyo, y bueno, fue encontrado bajo una sospechosa muerte en su habitación de hotel con su entrenador. Pero recuerda, antes de seguir con este video, suscríbete para que veas temas interesantes como este y temas delicados dignos de analizar. Ahora vamos a ver la prensa, que indica la prensa con respecto a esto. En este caso, el medio, creo que es Russian Today o algo así. Hayan muerto el fisiculturismo George Peterson días antes de su presentación en Mr. Olympia, como indiqué previamente. Hay una foto del señor, bueno, para tener 37 años, de sacar esa pata de gallo, a pesar que era una persona de color como yo, pero se veía como más envejecido. Sabemos lo que digamos que la Comisión de Venezuela, la pela que le dan a estas personas a su organismo. Pero bueno, como indiqué, esta semana se iba a presentar en el Mr. Olympia, los organizadores, como indiqué aquí, de la máxima competición del culturismo profesional, informaron este 6 de octubre del fallecimiento inesperado de Peterson, de 17 años, sin dar más detalles. Obviamente esto va a estar bajo investigación, va a llevar un tiempo para hacer la autopsia a dicha persona para ver exactamente de qué condición murió, bajo qué condición o bajo qué causas la persona falleció. La organización obviamente dio el sentido pésame a la familia, respetaron a los miradores, bla bla bla, y la broma de las redes sociales. En este caso, una de las cosas que me parece curiosa, que aparece aquí junto a su entrenador, esto fue las declaraciones del entrenador Justin Miller. Era entrenador y, según indica el medio, era amigo de la persona. Dice tal cual, cito: la noche anterior su pupilo se veía y se sentía saludable y estaba de muy buen humor, asegura Miller. Además, parecía emocionado de participar en esta nueva edición de Mr. Olympia que comenzó este 7 de octubre. Al día siguiente, Peterson dejó de responder sus mensajes de texto, llamada telefónica. Eso lo hizo preocuparse y visitarlo. Obviamente eso fue el día 5, ya que pasó ese día. El 6 fue que apareció, lo empezó a buscar, lo contactó, y que fue que apareció la noticia del fallecimiento en su cuarto hotel. Estaba boca abajo. Ya se habla que tenía posiblemente horas de muerto, y bueno, era difícil obviamente rescatarlo. Pero ¿qué salpica con respecto a esto? Y esto ya es una opinión basada en, porque en estos temas hay que ser serio en el asunto, no hablar de lanzarle más tierra al asunto, pero hay que ser serios en este asunto, en el sentido de que muchas personas ya sabemos que han criticado, incluso yo, han criticado el culturismo, porque el culturismo lo que me querido vender como un deporte, lo han querido meter en la revista Men, lo quería meter como algo de salud, algo fitness, y esto no tiene que ver absolutamente nada con el fitness. Sabemos que el gran porcentaje de estos sujetos son sujetos que usan esteroides, sujetos que, quitando la parte de los esteroides, llevan su cuerpo a los límites posibles
de cualquier ser humano, igual que los strongman, y esto no es realmente saludable. Por lo menos estas personas, cuando, bueno, lo saben más las personas que practican el culturismo, saben que ellos llevan unos ciclos de un año, un macrociclo de un año, y que va por una serie de etapas, que va desde de la ganancia de volumen, va la etapa de definición, corte, bla bla bla, y presentación. Una parte también delicada, cuando las personas ya están a punto de presentación, es cuando la persona consume menos líquido del habitual, para causar digamos que mientras va pasando una moto, ya saben lo que ven en mi canal, que esto sucede normalmente. Y sabemos que cuando están previo a la presentación, toman poquita agua, comen bastante poquito, unos llevan casi incluso una dieta ketogénica para que su cuerpo no acumule agua y para que los músculos en la presentación sean mucho mejor, mucho estética, etcétera. Pero en este caso, ¿cuáles son esa es una de las posibles hipótesis que no creo, de la parte de la deshidratación? En una de las últimas imágenes que mostraré acá, fue la última imagen que se vio del culturista en su Instagram, donde comenta con respecto a la nutrición, lo que comenta con respecto a la parte de la importancia de la nutrición, obviamente basada con el entrenamiento. Esta persona sabemos que tiene un equipo de trabajo junto a él. Aquí está su página su perfil de Instagram, su última imagen, George P. Dabul, le llaman Dabul. Aquí su imagen con una comida, se ve normal, días antes de la competencia, si no me equivoco, días antes, aquí está un poco lento, días antes de la competencia, hace 3 días, y esto fue el último video que él colocó, haciéndose una comida, ok. Ya poco a poco se indicará seguramente la causa de la muerte. ¿Cuáles son las posibilidades que den la causa de la muerte? ¿Podría ser efectos de la deshidratación? No creo. Seguramente saldrá en la autopsia algún tipo de... la muerte estará relacionada con un infarto al miocardio. Esto obviamente sería, digamos que uno le daría una cachetada a la revista Men Health por decir que los culturistas, que este es el evento más importante del fitness anual, una que está por aquí, por una persona de 37 años debe morir así. Y 2, que posiblemente en la autopsia saldrá que posiblemente sea una muerte por un infarto al miocardio. Esto, las personas que utilizan o las personas que han utilizado esteroides anabólicos, posiblemente no lo utilizó en el tiempo, que sabemos que este es un gran negocio. De hecho hay bastantes documentales, hay uno que no lo consigo, que yo lo vi hace años por HBO, donde pasan una familia de 3 hermanos, donde uno de los 2 usan esteroides, uno tuvo unos efectos colaterales con respecto a esto, el otro no los tuvo con grado menor, pero como ellos indican, ellos como hablan de con evidencia entre promover y no promover el uso de esteroides, los efectos del abuso de esteroides se va a dar no a corto plazo sino a largo. Como indica Reiss Prana, el difunto Reiss Prana, ellos saben los problemas que ellos tienen internos en su organismo, pero ellos, como cualquier adicto, hacen caso omiso a eso. Una persona de 37 años no es normal que muera de esta manera. No es normal que muera de esta manera. Ya sabemos que deportistas retirados, como el difunto Ken Keminite de las Grandes Ligas, el año después de retirado, cuando confesó obviamente que utilizaba esteroides, murió. Le ha pasado a Arnold Schwarzenegger, que ha tenido múltiples operaciones de corazón, obviamente relacionadas con los efectos de esteroides, y de hecho él después que se retira o cumple su mandato como gobernador de California, él vuelve a pasar por una operación, él vuelve a estar en forma, obviamente utilizando esteroides, pero él tiene como dice el canal Green Fits, él tiene un grupo de médicos por su dinero que están junto a él relacionados, y digamos que no hay tanto problema. Y el problema es cuando fanáticos de esta persona lo usan en la calle para hacer como estas estrellas,
y no pueden pasar la misma suerte, o supongamos que esta persona obviamente tenía dinero y pasó por esta lamentable muerte. Es como que un ejemplo, o digamos decir, un ejemplo negativo o un mensaje a aquellos que siguen el culturismo, que el abuso del esteroide tarde o temprano te va a causar daño. Ojo, hay que esperar que dicen la autopsia, pero una persona de 37 años no muere bajo estas condiciones extrañas. Por eso hay que esperar, repito, que indica la autopsia, pero seguramente saldrá como un infarto fulminante. No indicarán que fuera un infarto, siempre dice un infarto es una muerte natural, y resulta que toda la mayoría de las enfermedades, y en este caso el abuso de los esteroides, te lleva al infarto, ¿ok? También es mi respeto a los culturistas naturales que no hay en el Mister Olympia, posiblemente a los culturistas naturales, y no sabemos quiénes son los culturistas naturales, pero en el caso de los culturistas naturales, mi respeto, sigan lo suyo y luchen contra no usar esteroides anabólicos. Otro culturista más muerto, recuerda, sígueme en mi canal, ve mis videos, estoy apoyando, repito, todos los temas de salud, ve mi último contenido que estoy hablando del abuso de esteroides, que cada vez es más amplio en todos los tipos de competencias deportivas, y en este caso el culturismo, que repito, no es un deporte, no es fitness, y el abuso lleva al deceso. Gracias por el video, bye.